Cordial saludo a la familia de la propiedad horizontal, nuevamente por acá, como siempre, atendiendo las inquietudes de nuestros amables seguidores y oyentes de nuestro programa online que es Vivir en Propiedad Horizontal. En esta ocasión quiero mm, comunicarles algo bien importante, dejarles de pronto a la reflexión, eh, en el sentido de escuchemos las dos partes, escuchemos las dos partes. Por estos días se suscitó una discusión en algunos de los grupos de WhatsApp y una persona también me consultaron al respecto de un tema bien álgido que se suscitó en algún punto. Y yo lo asocio, Orlan, o analizo es que también en todas las copropiedades de pronto en un momento dado ocurren ese tipo de, de inconvenientes y de conflictos y de situaciones bastante incómodas, bastante bochornosas, eh, bastante inquietantes y que por supuesto rompen con la convivencia al interior de la comunidad. Y me estoy refiriendo a lo siguiente, en las copropiedades, pues hay informaciones ciertas, verídicas, reales, pero hay otras que no son ciertas, no son verídicas y no son reales. Y entonces, lamentablemente, y hay que decirlo, mucha información a veces es bajo la presunción o bajo el pensamiento de unos propietarios, porque sospecha, porque piensa, porque cree, a mí me parece, y entonces se conforman o se establecen los famosos chismes dentro de la copropiedad, que eso es lo que más daño le hace al interior de las copropiedades, esos famosos comentarios desobligantes, sin fundamento, sin ningún juicio y que por supuesto tienden en un momento dado eh, en dañar la convivencia y peor aún cuando dañan la imagen de las personas, de los propietarios, de los residentes, del administrador, de los consejeros, del comité de convivencia, del revisor fiscal, del contador, en fin, de todos los actores al interior de la copropiedad. De tal suerte que bien vale la pena reflexionar en el tema y es pensar en que es bueno escuchar a las dos partes, escuchar la versión de ambas partes. La gran mayoría de los conflictos al interior de las copropiedades se suscitan porque hay un comentario desobligante, ya sea contra el administrador, contigo, contra el consejero, contra los consejos, contra el revisor fiscal, contra el contador, contra un propietario, contra el administrador, y se quedan con esa información y no la consultan, no van a la fuente, no van a indagar, sino se empieza a hacer comentarios al interior de la copropiedad y esto se vuelve un teléfono roto. Y ese teléfono roto empieza a cambiar palabras, las personas cambian palabras. Entonces, que el administrador no convocó a la asamblea debiéndolo hacer, listo. Pero un propietario X se le ocurre comentarle a otro que se lo encontró en el pasillo o en las escaleras y dice, oiga, ese administrador no ha convocado a asamblea, ¿qué será lo que está pasando? ¿Será que hay malos manejos? Ese que escuchó en el pasar del día o días, se encuentra otro propietario y le dice, oiga, imagínense que están diciendo que el administrador no quiere convocar a asamblea general porque parece que las cuentas no están claras y que no hay estados financieros.
Ese escuchó, se va y se encuentra con otro vecino. Imagínense que están diciendo que no van a convocar asamblea porque es que hay algo raro con las cuentas. No se sabe qué es lo que está pasando. Parece que se está perdiendo la plata. Abro paréntesis. Esto que estoy diciendo lo estoy diciendo a manera de ejemplo, pedagógico, de ejemplo. Cierro paréntesis. Ese propietario escucha eso y por allá en otro momento se encuentra otro propietario y dice, imagínese, como que no han asamblea porque están robando la plata, el conjunto, y así sucesivamente. Se vuelve un teléfono roto, un chisme, donde muchos escuchan eso y dañan la imagen. ¿Por qué? Porque no se probó desde el comienzo esa información que dijeron que no había convocado a la asamblea, quién sabe qué estaba pasando. Ahí en ese momento se debió haber hecho la indagatoria, pero no escucharon sino a una sola persona y esa persona multiplicó y se fue multiplicando el chisme y convirtieron en un infierno al interior de la comunidad. Eso pasa muchísimo. Bien sea, vuelvo y reitero, contra el administrador, contra el revisor fiscal, contra los mismos propietarios, entre los consejeros, contra el consejo. Todos los actores al interior no están exceptos de estar inmersos en un conflicto de esa naturaleza. ¿Y es por qué? Porque se recibe la información y no nos tomamos la molestia de confirmar si esa información es veraz, es verdadera, verídica, cierta, con fundamentos, ¿no? Y que pueda uno decir, uy, caramba, sí, está pasando algo raro ahí. Pero no, todo el mundo cree en el comentario, el comentario, el comentario del comentario del comentario, y por eso es que a veces empiezan a hacerle la vida imposible tanto a los unos como a los otros, porque la información se tiene equivocada, porque no se hizo la tarea de escuchar a la otra parte. Oiga, señor administrador, vengo aquí a la oficina a preguntarle, porque pues usted no ha convocado asamblea general debiéndolo hacer, pero por ahí están diciendo que usted no quiere convocar. ¿Qué tan cierto es eso? O sea, va e indaga y pregunta, consulta si esa información que están diciendo es cierta, porque nos quedamos con lo que dicen y no lo probamos, no lo confirmamos, no vamos a la fuente realmente a ver qué es lo que está pasando. Para el ejemplo que coloqué, que no convoca asamblea general, pues el administrador debe tener una explicación, administrador o administradora debe tener una explicación y un sustento el por qué no ha convocado todavía a la asamblea. Y así muchas cosas, pero infinitas cosas. Porque a alguien se le ocurre, y aquí tengo que decir algo que ocurre mucho en la propiedad horizontal, y es que, perdón, por la presunción, porque yo pienso, porque a mí me parece, entonces se lo voy contando al vecino, al otro vecino, al otro vecino, y todos se contagian, pero ninguno confirma la información. Y suele pasar cuando el propietario tiene inconvenientes con cualquiera de los otros órganos, ya bien sea con el consejo, con el revisor fiscal, con el contador o con el administrador. Entonces, como tengo problema personal con él, empiezo a dañar y a empezar a voltearle el pensamiento a la gente en contra de esa persona. Mal hecho, por supuesto, mal hecho. Es un problema mío con él y de nadie más, de nadie más. Y si tengo un problema con él, lo debo ir a resolver con él, no contándole a toda la gente lo que está sucediendo, porque eso también alimenta un chisme y yo como estoy en problema con el administrador, entonces yo me vuelvo enemigo del administrador o del revisor fiscal de cualquiera de los órganos y entonces quiero que los demás también se vuelvan enemigos. Mal hecho, mal actuar. Que es que como me cae mal el revisor fiscal, entonces hablo mal de él, uy, cuidado.
que me cae mal el contador, entonces hablo mal de él. Como no me hizo un favor el administrador, entonces empiezo a hablar mal de él. Mire, lo que estoy diciendo es porque pasa a diario en las copropiedades. Y aquí lo estoy haciendo de manera pedagógica, de ejemplos, generalizando, sin decir X o Y, no. Pero son cosas que suceden al interior de la copropiedad. Pero lo fuerte y la reflexión que quiero dejar en estos minutos es que no nos quedemos con la información que nos dan de primera mano. Probémosla, confirmémosla, porque ese es el gran error que tenemos, que me dañan el pensamiento y me quedo con el pensamiento dañado y así yo contamino a los demás y se vuelve una bola de nieve. No hay que confirmar la información. Hay que ver si lo que están diciendo es cierto y no señalar, juzgar y sobre todo condenar cuando no se tiene la competencia para ni juzgar ni condenar a las personas porque eso no es competencia de los ciudadanos. Quien juzga y condena a unas personas es un juez de la República. Y recuerden que nuestra Constitución en Colombia dice claramente que toda persona será inocente hasta tanto no se le pruebe o hasta tanto se le pruebe lo contrario. Entonces es mejor aclarar la información. Uy, que están diciendo que tal cosa. Bueno, vamos a averiguar si es cierto, pero no empezar a hablar mal de las personas, a dañar la imagen, el honor de las personas, y aquí hablo de todos, el honor de los consejeros, el honor del administrador, del revisor fiscal, del contador, del propietario X, del propietario Y, ¿sí? De los miembros del comité de convivencia. Es decir, en los principios orientadores de la ley se habla claramente de la sana convivencia, la convivencia pacífica y la solidaridad. Eso es lo que debe reinar y empecemos a trabajar en eso. Pero si yo me quedo en una información malintencionada, porque a veces, en la mayoría de las veces es malintencionada, ¿sí? Porque hay conflictos y hay roces con el administrador o con los consejeros o con la X o porque la persona no quiso hacer lo que yo quería, no me dio lo que yo quería, ¿sí? No, que no quitó lo que yo quería que quitara o no puso lo que yo quería que pusiera, en fin. Entonces me disgusto y empiezo a hacer mala fama y a hablar mal y a tratar de poner la gente en contra de no. Esos son comportamientos anti-convivencia. Esos son comportamientos de falta de criterio. Esos son comportamientos de falta de sentido de pertenencia, de respeto por las otras personas. Si estoy en desacuerdo con esa persona, no tengo por qué hablar mal de esa persona, ni dañarle la imagen, ni decir cosas que no son para ver si lo echan, si le cancelan el contrato. No, así no son las cosas como se resuelven los conflictos. Para eso hay un comité de convivencia que debe intervenir y para eso el legislador lo creó, para que interviniera y hiciera propuestas de solución para dirimir los conflictos. Pero no usamos esos mecanismos. ¿Sí? Nos ponemos a hacer otras cosas y a hacer comentarios desobligantes sin fundamento y ahora entonces tenemos un problema. Entonces, eh, ese problema lo he venido evidenciando y es que al primer comentario le hacen caso y todo el mundo empieza a hablar sobre ese mal comentario, mal intencionado, con unas segundas intereses, incluso particulares, ¿sí? Y que hacen mucho daño, no solamente a la persona contra quien se está atentando directamente o indirectamente, sino también a la copropiedad. Y recuerden que la mala convivencia al interior de la copropiedad, eso desvaloriza. ¿Quién va a querer vivir en un conjunto al interior donde son chismosos, donde son problemáticos, conflictivos? ¿Quién va a querer vivir allí? Nadie. Entonces eso desvaloriza. Entonces, la recomendación, si me hablan mal de alguien, oiga, deme el sustento por el cual usted me está diciendo esas cosas, deme las pruebas. Y si esa persona, no, no, es que, pero eso por ahí se escucha. Ah, bueno, entonces abordemos a la persona directamente, venga, están diciendo esto y esto y esto, y yo quiero saber si es cierto.
y acabar y cortar de raíz con el chisme ahí, con las malas intenciones que tienen las personas, ¿sí? Y contar con el comité de convivencia por esto, que es el garante de la sana convivencia al interior de la copropiedad. Pero no hacerle caso a los comentarios malintencionados, sin fundamento, con malas intenciones y por eso los grandes conflictos al interior de las copropiedades. Y le ha costado plata a algunas copropiedades esos chismes, porque llegan a demandas, a terminaciones indebidas de contrato, incluso a lesiones personales, ¿no? Maltrato físico, maltrato verbal, persecución, en fin, acoso, una serie de cosas que se suscitan y se desarrollan por esos conflictos, por un malestar de una persona que, si bien es cierto, presuntamente tenía la razón de estar molesta contra esa persona, armó un infierno al interior de la copropiedad y no lo debe hacer. Para eso es el comité de convivencia, para eso es el diálogo. Y los que escucharon no se tomaron la tarea de confirmar, de tratar de mitigar el conflicto, sino al contrario, lo ayudaron fue a agrandar. Por eso es que muchas asambleas se dañan, porque todo lo guardan ahí y no cuentan con el comité de convivencia no actúa y todo eso se lleva a la asamblea. Esas enemistades, esos desacuerdos, todo eso se lleva a la asamblea y allí es donde las asambleas se vuelven tediosas, irrespetuosas, algarabía, bulla, insultos y se pierde el objetivo para el cual se convoca la asamblea. Entonces la reflexión es, ¿me cuentan algo de una persona malo? ¿Qué es que está pasando? ¿Qué es que mire? ¿Qué es que vea? Comprobar y escuchar a la otra parte. No quedarse con una sola versión, escuchar la otra parte. Porque cuando yo escucho solo una parte, por ahí hay un mensaje muy interesante que lo compartí y es que dice por ahí el mensaje, eh, permítame, yo lo recuerdo, a ver si está por acá. Sí, señores, está por acá. Y dice, pon al lobo a redactar la ley y verás que devorar ovejas no es un delito. ¿Eh? Entonces, por eso hay que escuchar a las dos partes, porque me pueden venir a decir que el lobo es santo, que el lobo no come ovejas, que el lobo va a ser una ley muy bonita, y entonces que esa ley no va a ser delito comerse las ovejas. Entonces, para que no pase eso, entonces hay que ir a la fuente. Vamos a probar y a revisar esa ley que está haciendo el lobo para que no nos vaya a perjudicar después. Hay que probar las cosas, hay que confirmarlas, hay que buscar la fuente y la raíz de esa información para mirar si es verídica, si es verdadera y poder tomar las acciones legales, pero no tomar acciones sin fundamento, sin las pruebas y sin haber escuchado algo. Siempre hay que escuchar a las partes, a las dos partes. El lobo siempre será malo, contado desde los aliados de Caperucita, pero el lobo será muy bueno si la historia es contada de los que están del lado del lobo. Entonces, por eso hay que escuchar a las dos partes para poder llegar a un punto de equilibrio y establecer quién tiene la razón o quién no la tiene. Entonces, para reflexionar, escuchar a las dos partes, confirmar la información y no volverlo un chisme que lastima mucho, que daña la imagen de las personas, que hace mucho daño moral, psicológico y que eso le acarrea grandes problemas y de hecho ha pasado con demandas, denuncias, porque le acarrea problemas a la persona jurídica. Y recuerden que una copropiedad con mala convivencia se desvaloriza. Hasta otra oportunidad y muchísimas gracias.